Buenas tardes, chicos. Hola, Buenas tardes, ingeniera. buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Ok, vamos a empezar la clase de ahora. Habíamos quedado con un poquito de lo que son las operaciones proposicionales. Es decir, cuando tenemos una proposición y hay otra también, y lo que queremos hacer es una combinación de ellas. ¿Cómo hacemos esa combinación? Lo hacemos a través de conectores lógicos, ¿no? Y la clase anterior estuvimos viendo, ¿no es cierto?, algunos de ellos, por ejemplo, el AND, o el y, el o, la condicional, ¿sí? La bicondicional, ¿verdad? Estuvimos viendo varios conectores que nos posibilitan ir armando lo que se llaman operaciones proposicionales. Aquí vemos un ejemplo de una operación proposicional que estuvimos trabajando en la clase anterior. Yo les había comentado que podíamos hacer una especie de fórmula, ¿verdad? Si tengo que buscar el valor de verdad de cierta fórmula proposicional, porque a toda esta expresión que está acá arriba le podemos llamar fórmula proposicional, ya que está armada por una serie de proposiciones. PQ son proposiciones, y estos símbolos son los que unen, ¿no es cierto? Las proposiciones son los famosos conectores. Entonces, la suma de estas proposiciones más los conectores lógicos hace lo que llamamos nosotros una fórmula proposicional. Y para hallar el valor de verdad, dependía mucho de cuántas proposiciones teníamos, ¿verdad? En este ejemplo teníamos 2, entonces tenía que elevar 2 al cuadrado, ¿no es cierto? 2 siempre es la base, siempre es 2, y se eleva al número de proposiciones que hay. En este caso solamente tengo 2, 2 al cuadrado es 4. Eso significa que vamos a tener 1, 2, 3, 4 combinaciones posibles entre los valores de verdad que pueden tener estas proposiciones, ¿no? Entonces ahí viene la combinación que les enseñé en la clase anterior. Iba más o menos así, ¿verdad? ¿Verdad? Si son 4 las posibilidades en total, empiezo con la primera que es P, le doy 2, la mitad, ¿no? 2 de verdad y 2 de falso. Para el siguiente, si aquí agarré 2 de verdad, para la siguiente tendría que agarrar la mitad de 2 es 1, entonces 1 verdad, falso, verdad, falso. Entonces, de esa manera ya tengo la tablita casi hecha para empezar a realizar lo que es la solución de esta fórmula proposicional. Estamos tratando de recordar, ¿sí?, lo que habíamos hecho en la clase anterior. Ahora, acá tengo que ver que la solución que me están pidiendo es esto que estamos viendo por acá, ¿sí? Ahora vamos a marcar, bueno, esto, ¿sí? Esta es la fórmula original. Y el primer paso que he hecho es definir, ¿no?, las combinaciones posibles de los valores de verdad que yo puedo definir, que son en función al número de proposiciones que tengo en la fórmula. Eso también ya lo tengo hecho. Luego viene el proceso de tener que sacar el valor de verdad de toda la fórmula proposicional. Y ahí viene más de un método para hacer este trabajo, ¿sí? Entonces, lo que voy a tratar de mostrarles es la estrategia, porque acá está planteando una, veamos esta que es muy sencilla. La estrategia que propone es separar la fórmula proposicional de acuerdo al operador que tiene mayor incidencia, ¿no? O el que tiene más peso. Si vemos acá, se ha hecho el lado izquierdo del y, ¿no es cierto? Se toma en cuenta que acá, como hay paréntesis, y sería, o la conjunción en este caso sería el operador principal. Entonces aquí estoy separando el lado izquierdo y estoy separando del lado derecho, ¿sí? Entonces aquí ya tengo una y aquí tengo otra. Y luego que ya tenga el resultado del lado izquierdo y del lado derecho, voy a poder calcular toda la fórmula proposicional con este operador que es la conjunción, ¿no? Ahora, ¿cómo defino el valor de verdad de este que está a este lado? Ahí ya viene a trabajar las tablas que vimos, ¿no es cierto?, la clase anterior. Primero tengo que reconocer el operador principal, el operador, perdón, que está trabajando acá. Esta es una condicional, ¿no? Y bueno, en la condicional, recordando las tablitas, nos decía, para que el resultado de este esquema, de esta fórmula, sea verdadera, ¿no? Perdón, falsa, ¿sí? Va a ser falsa siempre y cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿sí? Entonces, si yo voy a revisar acá las posibilidades de P y Q, voy a buscar el antecedente, en este caso es P, estaríamos hablando de P, que sería este,
¿no? Donde este es verdadero es acá y acá. Entonces aquí tengo que moverme. Ahora, ¿cuándo este va a retornar falso? Cuando P sea verdadero y Q sea falso. Y en todos los casos restantes va a ser verdadero, ¿verdad? Entonces voy a buscar verdad con verdad, va a ser verdadero. Pero aquí tengo verdad condicional falso, va a ser falso. Según las tablas de verdad de la condicional, la única posibilidad de que salga falso es cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. En el resto de las combinaciones va a ser verdadero. Entonces ahí vemos que nunca más pasa esta combinación, entonces por lo tanto los otros tres son verdad, ¿sí? Ya tengo definida esta, paso a la siguiente. Esta es ahora la bicondicional, tiene flecha como de equivalencia, ¿verdad? También le dicen la de equivalencia. Ahora, en esta va, según las tablas de verdad, arroja verdadero siempre y cuando sean verdad tanto el del lado izquierdo como el del lado derecho, o sea falso el del lado izquierdo y el del lado derecho. En pocas palabras, va a arrojar verdadero siempre y cuando ambas sean iguales, ¿no es cierto? Entonces, la única posibilidad de que la bicondicional me arroje verdadero es que P y Q, en este caso, ambas a la vez sean idénticas. O bien son ambas verdad, o bien son ambas falsas. Entonces, otra vez voy a mirar acá en la tablita donde están PQ y voy a ver dónde cumple que son iguales. Acá, la primera combinación, ambas son verdaderas, por lo tanto, fíjense, verdadero, ¿sí? Vamos a buscar otro donde sean iguales, aquí están distintas, acá están distintas, y aquí las vemos verdad, otra vez iguales, aunque sean falsas, pero son iguales. Por lo tanto, acá también dice verdadero el resultado, ¿sí? ¿De dónde saco esto? De las tablas que ya les pedí que las tengan a la mano para trabajar, ¿verdad? Ahora, el resto de los casos es falso. Y listo. Ya tengo ya hecho estos valores, ya los tengo listos. Y ya, por lo tanto, puedo agarrar el primero, ¿no es cierto? En este caso, esto, ¿sí? Con este de acá, ¿sí? Con este segundo, para construir el tercero, ¿no? ¿Y de dónde sale el tercero? Bueno, hay que buscar el conector principal, en este caso es la conjunción, ¿sí? En función a la conjunción, ahora voy a trabajar este del lado izquierdo con este del lado derecho. Entonces me voy a mover acá y voy a decir, bueno, la conjunción, según las tablas de verdad, ¿no es cierto? Va a ser verdadero cuando ambas proposiciones sean verdad. Eso es lo que nos dice las reglas, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver es buscar cuándo surge la combinación de verdad con verdad entre esta pequeña expresión que vimos al lado izquierdo y esta otra expresión en el lado derecho. Entonces, vamos a ir buscando. ¿Dónde cumple que ambas sean verdad? Porque la conjunción, acuérdense, verdadero si ambas son verdad, ¿sí? Acá, por ejemplo, es verdad y acá también es verdad, por lo tanto, acá tengo el resultado verdadero, ¿sí? Ahí está bien. Acá es falso, desde ya esto es falso. Acá es verdad, ahora este también es falso. No son iguales, en este caso arroja falso. Ahora acá tengo verdadero con verdadero, entonces arroja verdadero, ¿no? Entonces acá de esa manera he armado el resultado final que llegaría a ser ya esto. Entonces he encontrado que esta fórmula proposicional me arrojó verdadero, falso, falso, verdadero. Es decir, que no todo es verdad ni todo es falso, sino más bien estamos viendo una combinación, ¿no? Verdadero con falso y falso con verdad, ¿sí? Entonces, esto de las tablas es súper importante que las tengamos claras, porque a partir de ahora, de alguna forma, en los ejercicios que vamos a ir resolviendo, los voy a ir referenciando. Entonces, hay que memorizarlos para tenerlos claros a la hora de necesitar, ¿ya? La forma en que he resuelto, van a ver más adelante en los siguientes ejercicios, hay más de una forma de resolver este tipo de fórmulas proposicionales, encontrar su valor de verdad. Entonces, si ustedes saben otra estrategia que les parece más sencilla, la pueden ocupar, pero yo en los ejercicios les voy a proponer otro método adicional, pero de todas formas el que ahorita trabajé es para mí, en mi parecer, el más sencillo, porque lo que hace es dividir la operación, ¿no?, en suboperaciones y encuentra en pocos pasos el resultado final, ¿ya? Bueno,
Creo que hasta ahí, listo. Ahora nos vamos a ir a revisar los apuntes para intentar hacer ahora ejercicios. Déjenme ver. Esto no. Bien, ahorita lo que tienen en pantalla es ok, es como un repaso de lo que estuvimos viendo hace un momentito. Ya, aquí están las tablas lógicas que hemos estado viendo hace un momento. En función a estas tablas es que he resuelto la anterior fórmula proposicional, ¿ya? Y eso es paso 1. Vamos por el paso 2. Háganme acuerdo, por favor. La anterior clase ya les expliqué esta tabla de la lógica de proposiciones. No, ¿verdad? No, sí, nos habíamos quedado en esto justamente, ya me acordé. Bueno, entonces, adicional a esta tablita, hay que armar esta también. Tienen que ponerle en su ayuda a memoria esta otra tabla. Ahora, en esta tabla hay algunas leyes que están basadas en la lógica de proposiciones que vamos a utilizar para ir solucionando ejercicios de aquí en adelante, ¿ya? Ejercicios de lógica, ¿no? Entonces, yo voy a ir explicando por qué motivo está sacando estas equivalencias, porque aquí tienen un nombre, cada ley tiene un nombre, pero está diciéndote que esta ley arroja un resultado, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde salen estos resultados? Y si alguien lo ve de así de arriba o así, qué complicado. Todo esto está saliendo justamente de acá, ¿ya? De las tablas de verdad, de la lógica que hemos visto acá. De estas tablas de verdad que llamamos, porque bueno, están basados en los valores falso verdadero, es que están saliendo estas leyes que están aquí. ¿Ok? Entonces yo voy tratando de hacerles notar de dónde sale cada una, pero recuerden que esta tabla hay que tenerla en memoria, ¿ya? Empecemos con la idempotencia. Entonces acá me está diciendo que cuando tengas un P y P, fíjate, es importante observar el operador, en este caso que estamos trabajando, esta es la conjunción, ¿ya? P y P es equivalente, acuérdense que esto es equivalente a decir P. Es decir, que estos dos, esta expresión donde hay P y P, lo puedo simplificar a solamente P. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿de dónde viene eso? Bueno, es simplemente de las tablas lógicas. Déjenme armar la pantallita para que no sea tan complicado esto. Creo que así. Y ahora vamos a traernos... Voy a traerme una tablita para ir haciendo los apuntes, ¿ya? Un segundinho, denme. Tengo eso por acá y esto por acá. Creo que vamos a hacer esto. Sí, la verdad que no me va a dejar sacar para un lado, entonces déjenme ver. Lo que quiero es que analicemos de dónde vienen todas estas tablas, ¿sí? Entonces, ya sé qué vamos a hacer. Es importante saber de dónde vienen esas tablas que estoy armando, porque luego cuando uno se los aprende de memoria, siempre sucede que va confundiendo, ¿sí? Una con otra y bueno, ahí viene el problema, ¿no? Terminamos confundiendo y mezclando, ¿sí? Las cosas. Entonces, ahora voy a ir vamos a armar una pizarrita nueva. Perfecto, ahí. Vamos a hacer una especie de demostraciones acá. ¿Sí? Y ahora la voy a compartir toda la pantalla de tal manera de que esté fácil para todos. ¿Ok? Esto lo vamos a esconder. Listo. Bueno,
En el lado izquierdo tenemos a la tabla y en el lado derecho voy a ir viendo la necesidad de ir demostrando cada una de esas expresiones, ¿ya? ¿De dónde sale que P y P es equivalente a P? ¿Sí? Está diciendo que es equivalente a P. Entonces, si yo voy a las tablas de verdad, ¿sí? Acuérdense que las tablas de verdad me dice que si ambas son verdadero, el resultado es verdadero. Entonces, ahí me está diciendo que eso es equivalente a P. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde sale eso? ¿No? Entonces, si yo armo las tablas de verdad para esto, ahí lo voy a encontrar. ¿Qué significa armar las tablas de verdad? Pues que lo hagas, ¿no es cierto? Entonces aquí, por ejemplo, puedo decir, bueno, tengo a P y tengo su valor de verdad de P, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver. Bueno, P puede ser verdad, ¿cierto? Y P puede ser también falso, ¿cierto? Son los dos valores de verdad que puede tener, ¿sí? ¿Verdad o falso? Ok. Ahora, si aquí me están diciendo P y P, ¿sí? Entonces significa que está haciendo verdad y verdad, ¿cierto? Verdad y verdad va a ser verdadero. Y si estoy haciendo P y P con falso, falso y falso van a ser falso, ¿cierto? ¿Ok? Entonces de aquí estamos viendo que como es idéntico, el valor de verdad va a depender mucho del valor que tiene P, ¿sí? Fíjate, en el fondo aquí hice, lo voy a poner, verdad, como P vale verdad, verdad y verdad, ¿sí? Ahí está. Y el otro, como P es falso, estoy diciendo verdad y, perdón, falso y falso, ¿cierto? ¿Y qué va a resultar verdad y verdad? Verdad y verdad va a resultar verdadero, ¿no? Y falso, ¿qué va a resultar? Falso. Ahí está. Entonces, si tú miras, este tiene verdadero, que es el mismo valor de verdad de P, ¿sí? Que es verdad. Y este es falso, que es el mismo valor de verdad que tiene P. Por lo tanto, yo puedo de esto deducir que no importando el valor de verdad que tenga P, al decir P y P, puedo resumir y decir que es equivalente a simplemente P, porque en P está el valor de verdad, fíjense que es equivalente para el resultado. Entonces, de ahí viene la ley de la idempotencia, ¿no? Dice P y P es igual a P. Si tenés una conjunción y ambos son iguales, el resultado es también P, ¿no? Y la misma historia sucede cuando agarramos una disyunción. En este caso estamos viendo que está agarrando P o P, ¿sí? Entonces la disyunción funciona igual. A ver, vamos a revisar, ¿sí? ¿Qué pasa con la disyunción? Aquí ya la disyunción significa que estás trabajando con una O, ¿no? Dice que esto es equivalente, P o P es equivalente a P. Entonces P puede ser verdad o puede ser falso, pero al hacer la disyunción débil, ¿no? P o P, ¿sí? Ahí está, P o P. Entonces, ¿qué voy a tener? Verdad o verdad, ¿sí? Acá vamos a tener O, ¿sí? Verdad o verdad. Si vamos a las tablas de verdad, el operador de la disyunción dice, suficiente que uno sea verdadero para que sea verdadero. Entonces, verdad o verdad es verdad, ¿sí? Ahí está. ¿Y qué pasa cuando es falso o falso? Como ninguno es verdad, entonces esto definitivamente es falso. Entonces la ley de la idempotencia trabaja con esto y dice, ¿no? Bueno, ya que son iguales, ¿no? Depende el resultado del valor de verdad que tenga la preposición, en este caso P. Entonces tú ves que este es igual a este y de ahí viene la deducción de que P o P es equivalente a decir simplemente P, ¿no? Entonces de ahí está llegando. De aquí en adelante vamos a ir analizando las que sean más complicadas, porque muchas por intuición van a darse cuenta que de ya decimos, esa es verdad. ¿De dónde las sacan entonces estas leyes? Justamente de analizar los valores de verdad que hay en las tablas, ¿ya? Entonces, eso es lo que quería que quede claro en esta primer parte, ¿ok? Ahora, la segunda ley, dice la ley de identidad, ahora está trabajando de otra manera, miren, dice P y verdad. Esta yo creo que la podemos analizar de manera directa. Fíjate que acá el operador entre ambos o el conector es una conjunción. Y en la conjunción, ¿qué nos dice? Para que el resultado sea verdadero, para que esta expresión sea verdadera, ambas
ambos deben ser verdadero. Y de estas dos expresiones que tengo acá, ¿no es cierto? De estos dos preposiciones, mejor dicho, tengo una sola que es verdadera. Para que esta sea verdad, todo depende de P. Si P es falso, el resultado va a ser falso. Si P es verdadero, el resultado va a ser verdadero. Entonces, como todo depende de P, esto va a ser equivalente a decir P simplemente. ¿Por qué? Porque depende de P para que el resultado sea aquí verdadero o falso. Ahí está. ¿Qué pasa con la disyunción? Con el operador O, tenemos P o F. ¿Qué nos dice la disyunción? Suficiente que un valor de verdad sea verdadero para que la expresión sea verdadera. Entonces aquí vemos que en el lado derecho tienes falso, ¿no? Entonces, si P que está en el lado izquierdo fuera falso, yo pudiera decir esto es falso, pero no sabemos el valor de P, ¿sí? No sabemos si es falso o si es verdad. Por lo tanto, el resultado de esta expresión va a depender de el valor de verdad de P. Por lo tanto, esto es equivalente a decir simplemente P. Entonces, la ley de identidad trata de acortar también o simplificar en el sentido de que ya no es necesario tener la expresión tan larga, es decir, P y D. Directamente esto lo simplifico a solamente P, porque el resultado de esta expresión es en función a el valor de verdad de P. Vámonos con la ley de dominación. Este se le parece un poquito, pero también viene de la misma deducción. Fíjense que ahora la conjunción la está trabajando con el valor del falso, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? P y falso es equivalente a falso. Ahora, ¿de dónde viene esto? Bueno, en la conjunción habíamos dicho que para que el resultado sea verdadero, todas las preposiciones deben ser verdadero, ¿no? Entonces, acá vemos que una de las proposiciones es falso. Entonces, de ya yo no necesito saber o no importa qué valor tenga P, el resultado sí o sí va a ser falso. Y por eso aquí se sabe que el resultado es falso, ¿no? Entonces le llama dominación. Está dominado por el F de falso. Ahora, ¿qué pasa con la disyunción que han combinado acá? Acá en la disyunción han puesto, ¿no? P o verdad y dice que es equivalente a verdad. Pero ¿qué pasa en la disyunción? Las tablas de verdad en disyunción nos dicen suficiente que uno sea verdadero para que el resultado sea verdad. Entonces no nos interesa el valor de verdad de P porque ya sé que esta es verdadero, el resultado es verdadero, ¿no? Entonces ahí está la ley de dominación. Por suerte, las propiedades más simples que hemos visto en la aritmética básica también se cumple aquí en lógica básica. Mire, la ley conmutativa se va a cumplir con el operador. Aquí es importante observar con qué operadores me están diciendo que es válido, porque no todos son conmutativos, ¿ya? En este caso, con la conjunción, me está diciendo que la conjunción es conmutativa, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir P y Q, y es completamente equivalente a decir Q y P. ¿Y de dónde sale eso? Si tú haces la tabla de verdad de P y Q, el resultado va a ser idéntico a la tabla de verdad de Q y P. De ahí viene esa deducción, ¿ya? Otro que es conmutativo, es decir, que el orden de los factores no altera el resultado, acuérdense de eso, es la disyunción, ¿no? Entonces, P o Q es equivalente a decir Q o P. Entonces, la conmutativa se cumple para el operador de conjunción y disyunción en álgebra básica, ¿ok? Vamos a la otra propiedad, la asociatividad. Esta nos va a ser muy útil para modificar la forma en que están expresadas las fórmulas proposicionales y de repente poder esclarecer ciertas equivalencias. Es que a veces vemos que hay algunas unas fórmulas proposicionales y no estamos seguras de que sean equivalentes. Entonces ahí es donde usamos la propiedad conmutativa, asociativa o distributiva, que es la siguiente que viene, para modificar su orden y encontrar esa equivalencia que estamos tratando de descubrir, ¿ya? Entonces, la asociativa significa que puedes agrupar, ¿no es cierto?, ciertos elementos que están
conformados por los operadores de disyunción y conjunción. Fíjense que para ambos cumple la asociatividad. Aquí vemos P y Q y R. Muy importante acá, fíjate, todos son el mismo operador. La asociatividad funciona siempre y cuando estamos hablando del mismo operador entre las proposiciones que tengo que combinar, ¿ok? No hablaríamos de asociativa si, por ejemplo, aquí este operador de conjunción fuera una disyunción. No, todos los operadores son iguales, en este caso o es conjunción o es disyunción, pero solamente uno, y yo puedo permitirme asociar o agrupar alguna de sus proposiciones y esta ley nos dice que es muy válido, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, está agarrando P y Q, entre paréntesis, y R, ¿no? El tercero lo está dejando fuera del paréntesis, pero está asociando. También pudo haber agarrado, dice, PI, o sea, solamente el primero, y luego abrir paréntesis después del conector y agarrar el Q y R en un solo paréntesis. Ahí está. Y lo mismo para la disyunción, fíjense, los tres se pueden asociar de diferentes formas, ahí están viendo los dos primeros con el tercero, o el primero con el segundo y el tercero. Pero la clave de la asociatividad es recordar de que el operador es uno solo, o es conjunción o es disyunción, no combinación, ¿ya? En eso hay que tener mucho cuidado. Y luego viene una que es un tanto especial, así que la vamos a enmarcar. Esta creo que es la que más confunde, ¿no? Pero vamos a verlo desde una forma simple, ¿ya? La propiedad distributiva nos permite agrupar ciertas proposiciones siempre y cuando se cumpla que, aquí observen por favor, aquí. Miren en el caso del primer ejemplo. Acá observamos que tenés una conjunción y adentro del paréntesis tenés una disyunción. Entonces, está agarrando dos. Ahora sí están trabajando dos diferentes. Entonces, la distributiva va a funcionar siempre y cuando tengas esa situación, ¿no? Por un lado tengas una conjunción y por otro una disyunción, o por un lado tengas, como está en el ejemplo de abajo, la disyunción, ¿sí? Ahí vean que está la disyunción, ¿no? Y por otro lado tengas la conjunción, ¿cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, se va a cumplir siempre y cuando se dé esa situación, ¿ya? Ahora, ¿cómo funciona la asociatividad? Aquí lo vamos a esclarecer un poquito. La distribución, perdón, ahí vamos a esclarecer, ¿sí? La distributiva, ¿ya? Y acá hay que tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a ponerle, ok. En el ejemplo puntual que vemos, dice P y ahí, fíjense, el paréntesis dice Q y ahí ya no es un I, es un O y ahí está un R, ¿no? Ahora, la distributiva me dice que yo puedo agarrar y agrupar de manera expandida esta expresión. Esta expresión es de 3, ¿ya? Pero si tú miras, está agrupando Q o R, entonces yo lo puedo transformar a una equivalente usando la propiedad distributiva. Primero veo si cumple. ¿Cuándo cumple? Cuando veo que los conectores son opuestos, ¿sí? Aquí es conjunción y aquí es disyunción, entonces puedo trabajar la distributiva. ¿Qué hago primero? Ok, agarramos el primer elemento que es P con su conector que es I, es lo primero que hago. Ahora, lo que yo voy a hacer es reagrupar, es decir, voy a agarrar este primero, PI. Ahora, ¿con quién va a ir PI? Ahí lo voy a marcar. Va a ir con ese, P y Q, ¿sí? Déjenme ver si puedo resaltarlo. Ahí, con rojito. Bueno, no puedo toda la expresión. Entonces, ok. Lo único que me está dejando hacer es hacer notar de que podemos escribir la expresión agrupando de una manera un poquito más expandida. ¿Ya? Entonces, un minutito, denme. Ok. Voy a utilizar mejor los lápices internos acá. Listo. Minuto. Es que esta pizarrita no es muy fácil de manejar.
Se ha movido toda la pizarra ahí y creo que era este. Ok. Vamos a borrar y voy a hacer esto. Sí, ahora sí, ya lo arreglé. Bueno, lo que pasa es que acá no me está mostrando los lápices, entonces lo que voy a hacer es ajustar. No se preocupen, enseguida se va a entender más. Ahí, ya está. Entonces, iba con la distributiva, ¿no? Entonces, otra vez, distributiva. Resulta que me está diciendo que tengo P, I, y adentro del paréntesis está agarrando Q o R. Entonces, ahí vemos puntualmente que es la expresión que yo tengo que distribuir. Entonces, ¿cómo voy a distribuir? Bueno, agarro primero la primera expresión del lado izquierdo, agarro P, entre paréntesis, I. Ahora, ¿con quién? Va a ir con el que le sigue, Q, ¿sí? Entonces, acá voy a marcar de un colorcito, estoy agarrando eso, P y Q. Y eso está haciendo esto que está acá. Y eso lo agrupo en un solo paréntesis, ¿sí? Entonces, miren, eso que está con amarillo es esto que está acá, ¿ok? Listo. Agarramos y ahora le decimos, bueno, ¿qué continúa? Si tú miras en el lado izquierdo de esta equivalencia que estoy haciendo, dice, ¿no? P y Q, y yo ya lo tengo acá, P y Q. Ahora, ¿qué sigue? El conector O. Entonces, acá, ¿qué voy a escribir? Yo voy a escribir el conector O. Ahí está. Y luego voy a volver a abrir paréntesis. ¿Qué voy a escribir después del paréntesis? Otra vez voy a empezar con el lado izquierdo. P, I, otra vez. P, I, ¿sí? Ahí está. Fíjense, lo estoy repitiendo al que estaba en el lado izquierdo. P, I. Ahora, ¿con quién le toca? Con R. ¿Sí? Con R ahora le toca. Entonces, fíjense cómo ahora estoy haciendo uso de la propiedad distributiva. Entonces, para que quede más claro, esto lo vamos a despintar y se los voy a pintar solamente lo que ha venido a ambas expresiones. Entonces, fíjense, afuera estaba PI, ahí está PI, y lo que estoy haciendo es decir que hay a continuación de PI, he visto que está Q, entonces por eso en la primer paréntesis lo he combinado con Q, ahí está, P y Q. Luego, después de PI, ya Q, lo llevé al equivalente que me toca el O. Este es este O que están viendo, ¿sí? Es este O que está aquí, ¿ok? Luego vuelvo a abrir paréntesis y otra vez empiezo con lo que estaba con amarillo. PI, ¿sí? Ahora, ¿con qué lo voy a combinar ese PI? Con lo que continuaba después de O. ¿Qué continuaba después de O? R. Entonces, ahí está R. Entonces, lo que he marcado con amarillo es como el elemento en común que tiene, ¿ya? PI, ¿no es cierto? Y luego el Q y el R lo he distribuido en ambas expresiones, ¿ya? Entonces, siempre y cuando tengas los operadores opuestos, o sea, estés trabajando con dos operadores opuestos, la distributiva te va a funcionar bien, ¿ya? Entonces, aquí lo más importante es saber cómo reescribir utilizando la propiedad distributiva cuando haya la necesidad. Sobre todo cuando estemos buscando equivalencias, esto nos va a ser muy útil, porque a veces la expresión nos las dan así, ¿no? Y de repente estamos con esa necesidad de que esta Q, que está en el otro paréntesis, aparezca combinada con P. Entonces ahí es donde vamos a ir recordando la propiedad distributiva. Ahí está una, y miren, ahí está otro. Lo más importante es lo que está con amarillo, que es el término que estaba fuera del paréntesis del original, ¿no? Es como que está compartido ahora. Entonces, ¿qué he hecho? P y Q, ahí está uno, luego O, ahí está el O, y el otro paréntesis, P y R, ¿sí? Ahí está P y R. Ahí está la propiedad distributiva. Ahora, también hay una que se llama distributiva a la inversa. Podemos aprovechar de ver ahora, ¿sí? A veces la situación es al revés. Distributiva a la inversa. Bueno, no está en la tabla general porque se entiende que deberíamos poder nosotros deducirla, pero aquí ya de una vez se las voy a mostrar. Aquí lo vamos a pegar. Miren, en la distributiva a la inversa resulta que tienes ya la situación al revés, ¿sí? Tenés todo expandido y largo.
Entonces tú al analizar esto puedes decir, esto va a ser equivalente a otro, aplicando distributiva a la inversa. ¿Por qué? Porque observas que adentro de los paréntesis tenés el mismo conector, ahí está, y que ambos expresiones están con un operador opuesto, en este caso la disyunción, afuera, ¿cierto? Entonces de aquí yo qué voy a hacer, es como que voy a sacar factor común, agrupar diferente, miren, P, I, ¿no? Estoy sacando el PI, el factor común que tenían ambas, ¿sí? Ahí está, son iguales. Y ahora, entre paréntesis, acá vamos a poner lo que faltó. ¿Qué faltó? El Q o el operador R, o la proposición R, ¿sí? Q o R, ¿sí? Entonces, acá muy importante, ¿no? Que tomemos en cuenta el tema de los operadores que son opuestos, opuestos completamente. Si no son opuestos, no se puede aplicar, ¿sí? De ya hay que buscar otra cosa que se pueda hacer, ¿listo? Entonces, esa es la propiedad distributiva. Ahora, vean el ejemplo por acá. Lo mismo, miren, así como hice con el I o con la conjunción, también funciona con la disyunción y la conjunción adentro del paréntesis. Es la misma historia, ¿no? P, O, Q, ahí está P, O, Q, I afuera, luego P, O, R, P, O, R, ahí está. Entonces, la propiedad distributiva. Bueno, ahora vamos a ver la ley número 7, complementación, contradicción, tercero excluido. Los libros le llaman de muchas formas, ¿no? Normalmente le decimos complementación, ¿ya? Y viene también de las tablas lógicas. Podemos analizarlo de manera directa. Miren, acá está diciendo P y no P, y te está diciendo que esto es falso, que cuando tú tengas un P y no P, esto es falso. ¿Y de dónde viene eso? No es tan difícil de darnos cuenta. Vamos a ver la complementación. ¿De dónde viene este tema de P y no P igual falso? Pues de la tabla, ¿sí? De las tablas de verdad. Porque si tú tienes por un lado P, ¿ya? El P puede ser verdad, ¿sí? O puede ser falso, ¿no es cierto? Son los dos valores de verdad que puede tener la proposición P. Pero cuando tú dices no P, quiere decir que es lo opuesto, ¿verdad? Si P era verdad, lo opuesto es falso, ¿sí? Si P era falso, lo opuesto es verdadero, ¿no? Ahora, de aquí viene el tema de que podemos hacer con el operador de conjunción o disyunción las operaciones de manera directa. Vamos a ver, aquí por ejemplo me está diciendo que diga a qué equivale la fórmula P y no P. Entonces yo voy a agarrar acá, verdad y falso es falso, ¿sí? Falso y verdad es falso, ¿sí? Entonces definitivamente el P y no P es completamente falso, ¿no? Entonces de ahí que viene el resultado directo. Tú ya sabes que es falso. Lo que pasa es que aquí ya tú dices, ¿no? Si P fuera verdad, al decirle I, su opuesto que es falso, definitivamente se va a hacer falso. Ahora, si P fuera verdad, fuera falso, ¿no es cierto? Su opuesto va a ser verdadero, pero P ya es falso, por lo tanto, esto es definitivamente falso cuando están con el operador de conjunción. Ahora, ¿qué pasa con el operador de disyunción? Ahí cambia la cosa, pues, ¿no? Ahí voy a aumentar una a la izquierda, ¿no? Y aquí vamos a decirle, bueno, ahí no importa, P o no P, ¿sí? Esa es la otra. ¿Qué pasa con P o no P? Bueno, igual, miro las tablas de verdad, ¿cierto? Y decimos, verdad o falso, según las tablas de verdad, en el o en la disyunción, suficiente que uno sea verdadero para que sea verdad, por lo tanto, verdad o falso es verdad, ¿sí? Y vamos con el otro, falso o verdad, suficiente que uno sea verdadero, eso es verdadero. Ah, entonces, qué distinto, ¿no? Entonces, en esta ley que nos dice complementación, ya sabemos que P o no P es verdadero siempre. Por esa razón aquí ya está en las leyes dado, ¿sí? Ahí está. Vamos con otra.
esta es la más fácil, ¿no? Yo a veces van a notar que equivoco acá su nombre, es la ley de involución. Yo le digo negación doble, pero es la misma ley aplicable a triple negación, ¿no? Yo les digo a veces por doble negación, ¿no? O por triple negación, pero más correcto es decirle involución, ¿ya? A veces lo confundimos también con la de Morgan, que está más adelante, ¿ya? Pero involución, ¿qué significa? Negar lo negado, ¿no es cierto? Entonces, por eso este le llama no P. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ok, si tenías un P, que era verdad, ¿sí? Al decir not verdad, lo estás convirtiendo en falso. Y al decir not falso, lo estás convirtiendo en verdad. Entonces, de aquí dice que al negar doblemente una proposición, tú llegas a la misma proposición, ¿sí? Fíjate, si yo niego 2 veces P, voy a llegar a la misma P. Entonces, ¿de dónde viene esto? Ahí, otra vez. Involución. Y ahí van a ver un poquito del tema par o impar también, ¿no? Si un número par de veces se niega, llegas a P. Pero si niegas un número impar de veces, como la triple, entonces llegas a la negación definitivamente. Entonces, de aquí viene, miren, tenés la tabla de P, ahí vamos a hacer, ahí, y ahora sí, ok. Puede ser verdad, ¿sí? O puede ser falso, no hay de otra, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora niego P? Ahí estoy haciendo una negación de P. La negación del verdadero es falso y la negación del falso es verdadero, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si ahora vuelvo a negar esa negación? Quiere decir, niego el P, ¿cierto? Vuelvo a negar esto que está aquí, ¿sí? Esto que está acá. Entonces, negar el falso me va a devolver a verdadero, ¿sí? Negar este verdadero me va a volver a falso. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, algo interesante, ¿sí? Acá estamos viendo que he vuelto al mismo, ¿sí? He vuelto al mismo, ¿ok? Eso es lo que estamos viendo. Tenías este, ¿no? El original, y bueno, al negar 2 veces, has vuelto al mismo, ¿sí? Al mismo valor de verdad, ¿no? Entonces, por esa razón, la doble negación, ¿no? Es como que tuviéramos que simplificarlo, ¿sí? Puedes decir, esta con esta se va, y bueno, queda en P. ¿Qué pasa si haces una triple negación? Bueno, 3 veces. Fíjate que si tenías una P, ¿no? Al negar una vez, vas a llegar al opuesto. Al negar 2 veces, vas a llegar a lo mismo que estaba al inicio, pero al negar una tercera vez, vas a negar el original, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado cuando aplicamos este tipo de interpretaciones, porque a veces puede suceder de que nos olvidemos y simplemente no las tomemos en cuenta. Hay que tomar en cuenta si está 3 veces, si está 4 veces. Hay que hacerla pasar por todas las negaciones que está indicado, ¿ya? No, eso no quería. Vamos a insertar una porque quiero que se note ahora lo que pasa con la triple negación, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Negar el anterior, al anterior, porque el anterior era doble. Negado de verdad es falso, el negado de falso es verdad. Ahí está, ¿sí? Entonces, miren, he negado el original, ¿sí? En la triple negación ha terminado negando el original. Ahí está, ¿no? Entonces, acá me está tratando de hacer recuerdo de que yo debo tomar en cuenta siempre las negaciones y ver que cuando son pares se pueden anular, ¿sí? Estas dos se anulan y quedo con la única negación que había, entonces es no P. Entonces, en pocas palabras, el doble negado se va a anular y va a quedar en P, porque llego a lo mismo. Pero cuando el número de negaciones es impar, en este caso, las pares las puedo anular de tal manera que solamente me queda la impar. En este caso, me queda como negado una vez, ¿no? Entonces, ahí está un equivalente de lo que puede representar una triple negación a simplemente una negación de la proposición, ¿ya?
Es raro, ¿no? Las triples negaciones, pero bueno, ahí está, ya las podemos ver. La más común que van a ver en los ejercicios son doble negación y sabemos ahora que doblemente negado se anulan entre sí. Ahora viene la ley de Morgan. Bueno, tiene que ver mucho con la ley de involución, porque está acá, está incluido lo que es la negación de una expresión, ¿ya? En Morgan debemos observar que hay una negación delante de una expresión donde puedes observar el operador de conjunción o el operador de disyunción, ¿sí? Aquí estamos viendo que cualquiera de los dos, o conjunción o disyunción, pero además de ser este operador el que está trabajando, debemos ver que afuera del paréntesis toda la expresión está negada, ¿ya? Entonces, ¿cómo debo yo interpretar a Morgan? Morgan te dice lo siguiente: cuando tienes una negación y la negación está delante de una expresión donde tenés un operador de conjunción o disyunción, lo que tienes que hacer es meter la negación adentro de la expresión para seguir buscando el equivalente o simplificar, porque para las dos cosas ocupamos estas leyes, o para simplificar o para buscar un equivalente, ¿ya? Entonces, miren lo que ha hecho. El no P, el no que estaba afuera, lo ha trabajado con P. Entonces, no P, ahí está, no P. Ahí no tenemos dudas, sabemos que debió pasar eso. Pero esta negación también le va a afectar al operador de conjunción, ¿sí? Que tenemos aquí. Al meter la negación adentro, Morgan nos dice el operador debe invertirse. Ahí está. Entonces, el operador que era conjunción ahora se volvió disyunción. ¿Qué aprendizaje debe quedar aquí? Que cuando apliquemos la negación, debemos recordar que esa negación también le va a afectar al operador interno. Ahora, solamente Morgan nos habla del operador de conjunción y el operador de disyunción. Si hubiera otro operador, hay que tratar de ver cómo llegar a conjunción o disyunción para poder hacer esta operación, ¿ya? Entonces, más adelante van a aparecer algunas cosas más que nos van a ayudar a realizar ese trabajo. Pero por ahora pensemos que solo hay conjunción y disyunción. Entonces, si adentro estaba conjunción, se va a volver disyunción, y el negado también le va a afectar a Q, ahí está, no Q. Entonces, de esta manera he metido adentro del paréntesis la negación, ¿sí? Y lo mismo ha sucedido acá, tenías el no afuera, P o Q, entonces no P y, ¿no es cierto? No Q, ahí está, no P y no Q. Entonces, de esa forma trabaja la ley de Morgan. Esa la ocupamos bastante. Esta otra, la décima, es la ley de absorción. Ok, la ley de absorción, miremosla desde arriba, ok. Tenemos el tema de que está trabajando con dos operadores opuestos. Súper importante notar esto, ¿no? Entonces está P, I. Observen que el I es importante. I afuera y O adentro, ¿sí? O al revés, O afuera e I adentro. ¿Sí? Entonces, ahí es donde puedo decir, puedo aplicar absorción. Pero ahora, ¿qué está pasando? P, I, P o Q. Aquí lo que hay que notar es que el P, la proposición que estaba afuera, está metida adentro también. No digo el orden no importa, acuérdense que esto es conmutativo, ¿no es cierto? Entonces, como no importa el orden, lo único que voy a decir, esta misma proposición que está afuera, está adentro del paréntesis. Cuando se da esta situación, ¿sí? PI, y adentro ves el mismo proposición repetida con cualquier otra, ¿sí? En este caso Q es la cualquier otra, y el operador es opuesto al que estaba afuera, tú esto lo puedes simplificar a simplemente a la proposición que se ha repetido. La que se repitió afuera y adentro es P, ahí está, P. Entonces, esto se ha reexpresado y simplificado a simplemente P. Lo mismo hubiera sucedido con conjunción afuera y disyunción adentro. Como son operadores opuestos, vamos bien. 2, el que está afuera se repite adentro. Sí, esta P se está repitiendo adentro. Por lo tanto, el repetido es el que queda. Sí, se queda P y se desecha lo demás. Entonces, la ley de absorción tiene que ver con absorber, ¿no es cierto? Y quedarnos solamente con el término común que estaba afuera y adentro del paréntesis de la expresión, ¿sí? Bueno, aquí creo que proposicional, vamos a ver, esta otra. Esta que está
10, fíjense, no es un error, le han puesto 10 y 10. Son parecidas, sí, son parecidas, pero tienen otro tenor. Miren, P, I, a ver, ahora adentro, fíjate, en la absorción me decían que tenía que estar repetida. Aquí yo la veo repetida, pero negada, ¿sí? El P que está afuera está negada adentro. Entonces no es igualita, está negada. Entonces la proposicional es una ley parecida a la de absorción, pero está diciendo que la proposición que estaba afuera está adentro, pero negada, adentro del paréntesis negada. ¿Los conectores son opuestos? Sí, deben ser opuestos. Entonces, por eso la confundimos mucho con la de absorción, porque cumple la misma regla, ¿no? De que los operadores sean opuestos, ahí está, eso está bien, pero vemos que la proposición de afuera se repite adentro del paréntesis, pero negada. Ahora, la diferencia está en el resultado, ¿no? Si tenés una proposición y la otra proposición que está dentro del paréntesis es la misma, pero está negada, el resultado va a ser P, I, con el corrector afuera, y la otra proposición que no estaba repetida, ¿sí? P y Q. Fíjate, se quedó con P y Q. En pocas palabras, acá es como que se ha deshecho, ¿de quién? Del término negado, ¿sí? De esos dos, ¿ok? El término negado y el conector que estaba adentro del paréntesis. Entonces, recuerden que esto se puede demostrar con tablas, ¿sí? P y Q. Lo mismo hubiera pasado si hubiéramos tenido los conectores opuestos, primero afuera la disyunción y adentro la conjunción, ahí vemos que cumple. Ahora afuera tenés P y adentro tenés no P, entonces es el negado de la proposición externa. Entonces aquí que nos dice la ley de proposicional, nos dice que esto se va a simplificar a P o Q, ¿cierto? Me voy a deshacer del término negado que está adentro y de su conector que está dentro del paréntesis. Y me voy a quedar con P o Q. Y eso es lo que estamos viendo ahí, ¿ok? Entonces, la proposicional parecida a la de absorción, con la diferencia de que la proposición que está fuera de los paréntesis está repetida adentro, en la absorción de manera idéntica, y por eso el repetido es el que queda. En la proposicional, el que está adentro es la misma proposición, pero negada, ¿no? Y el resultado es que me voy a quedar con las otras proposiciones, en este caso P y Q. Fíjate que se deshizo de la negada y su conector, ¿sí? La negada y su conector, ¿ok? Y bueno, esta de la 11, la que viene a continuación, es una de las más utilizadas. Muchas veces las fórmulas proposicionales no nos las dan con disyunción ni conjunción, que son, fíjense que la mayoría de las leyes están hechas para disyunción y conjunción, ¿no? Muchas veces no nos los dan las fórmulas proposicionales en función a disyunción y conjunción, y más bien nos los pasan de la forma de la condicional o la bicondicional. Entonces ahí hay que apoyarnos con las leyes que trabajan la condicional y la bicondicional. La 11 justamente está trabajando lo que es la condicional, fíjate, P, entonces Q, o se lo puede leer, si P, entonces Q, es la forma de leer, ¿no? Dice que es equivalente, ¿no? O sea que es equivalente a negado el antecedente, negado P, entonces no P, y este operador ahora le vamos a decir, miren, ya no va a ser una condicional, sino va a ser un O. Entonces vuelvo a repetir, para volverlo disyunción, como lo está haciendo aquí, a este operador, lo que se hace es negar el antecedente, es decir, no P, disyunción, el consecuente, disyunción Q, ¿sí? Entonces, no P o Q. Entonces, esa es la ley de la condicional. Fíjate que una condicional aquí ya se ha vuelto una disyunción, y eso va a permitir que apliquemos otras leyes que ya están conocidas en las tablas de verdad, ¿sí? Como condicional es muy difícil trabajar esto, ¿siento? Pero ya convertida a disyunción se va a facilitar el trabajo en los ejercicios que tengan que resolver. Acá vemos otra que es el contrarrecíproco. Bueno, ese tal vez un poquito por entretenernos, para no aburrirnos, lo vamos a tratar de demostrar, ¿sí? Entonces voy a por acá y vamos a tratar de ver de dónde sale ese contrarrecíproco, ¿sí?
Tenés, fíjate qué te dice, P, si P, te está diciendo, ¿no? Si P, entonces Q, te está diciendo, ¿no? Y te está indicando que eso es equivalente a, ¿no es cierto? No, fíjate cómo lo ha invertido, negado el Q, no Q, entonces, vamos a poner doble rayita, no P, ¿no? Y le dice contrarrecíproco, es porque es mirar el anterior, pero al revés, ¿no es cierto? Entonces, y yo digo, ¿y de dónde sale esto? Bueno, entonces vamos a tratar de descubrir de dónde sale esa deducción. Bueno, todo sale de la condicional. Sabemos que P, ¿sí? P, entonces Q, es equivalente a decir no P o Q, ¿sí? De ahí viene. Ahora, si yo sé que esto es así, vamos a ir revisando algunas leyes, ¿ya? Yo sé, por ejemplo, aquí la vamos a poner para que se entienda, ¿sí? Ahí está. Yo sé que esto es una disyunción y que eso obviamente es conmutativo, por lo tanto, un equivalente, es decir, Q, ¿no? Todo con minúscula, este corrector siempre me está fallando en eso. Q o no P. Entonces, fíjense que yo no he cambiado la expresión. Q o no P es equivalente a lo que está acá. ¿Por qué? Porque es conmutativo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver. Hay una propiedad, ¿se acuerdan cuando hicimos distributiva a la inversa? Eso mismo podemos hacer en muchos otros ejercicios. Es decir, Morgan a la inversa también lo podemos trabajar. Ahorita voy a demostrarles que la condicional a la inversa es posible. ¿Qué significa condicional a la inversa? Yo este O, lo puedo convertir a condicional. ¿Cómo? ¿Qué nos decía la ley? Negar el antecedente, niego entonces el que está en el lado izquierdo, en este caso no Q, ¿sí? Condicional, ¿sí? Y el que está en el lado derecho se queda como está. En este caso el del lado derecho es, ahí está, no P. Entonces voy a revisar lo que decía la tabla cuando hablaba del contrarrecíproco. Dice PQ, P, si P, entonces Q es equivalente a no Q, entonces no P. Y fíjense que eso es a lo que he llegado. No Q, entonces no P. Entonces, ¿qué es lo que no debo olvidar cuando estamos trabajando nosotros con estas leyes? Primero, que puedo aplicar todas las que están arriba para seguir demostrando, ¿sí? Aquí, ¿qué hice? Simplemente algo muy común, que es condicional a la inversa. ¿Sí? Pero para poder aplicar ese condicional a la inversa de la manera en que me convenía, he aplicado aquí la conmutativa. ¿Sí? Apliqué la ley conmutativa, luego condicional a la inversa y listo. He llegado a demostrar que el contrarrecíproco es correcto, que está bien, ¿no? Entonces, este tema de a la inversa, fíjate, me conviene de repente hacer tal y cual está hecha la ley, pero puedo ir en el sentido inverso también, siempre y cuando tenga cuidado de no errar al hacer los pasos. Quiere decir, no equivocarme o hacer una mala interpretación. Hay que tener cuidado en pocas palabras, ¿ya? Así como hice condicional a la inversa, así como hice distributiva a la inversa, acuérdense también que más adelante seguro vamos a ocupar mucho Morgan a la inversa, ¿no? ¿Y cómo es un Morgan a la inversa? Bueno, Morgan a la inversa. ¿Cómo es un Morgan a la inversa? Voy a ir de donde es el resultado. Dice, por ejemplo, no P y, para que sea fácil, así, no P y no Q, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a aplicar Morgan a la inversa, ¿ok? Morgan a la inversa, ¿qué significa que voy a hacer con esa expresión? Voy a agarrar y voy a tratar de que el operador de negación salga fuera de un paréntesis que va a agrupar el P con el Q. Entonces, si saco afuera la negación,
abro paréntesis y digo, bueno, tengo P. Yo tengo ahorita el operador que es I, pero como estoy aplicando Morgan, quiere decir sacar la negación hacia afuera, este I se va a volver un O una disyunción. Y luego, como la negación de Q está afuera, va a quedar con Q. Ahí está. Entonces, ¿y ahí qué he hecho? He hecho Morgan a la inversa, ¿no? ¿Por qué? Porque en vez de meter la negación adentro, lo que he hecho es sacarla, ¿no? Y es equivalente porque aquí, mira, no P y no Q. Y eso es equivalente a lo que está aquí, ¿no? Entonces, bien interesante es cuando a veces necesitamos las cosas al revés de lo que dice la ley, ¿no? Para aplicar, pero es factible, no se olviden, puedes aplicar Morgan a la inversa, puedes aplicar condicional a la inversa, ¿sí? Podemos aplicar a veces la distributiva, esa es muy útil, ¿sí? Es así, les encargo que no se olviden, la distributiva a la inversa. ¿Por qué? Porque realmente cambia, ¿no? Cambia la expresión en otra equivalente que generalmente nos va a ser muy útil, ¿ya? Entonces, con eso hemos visto lo que es la tabla ya completa. Existen otras leyes, esas las que quiero barrer ahora, adicionales, pero este es el tronco central, ¿ya? Sí o sí estas hay que dominar, hay que saberlas, hay que tratarlas de ir practicando con ejercicios para que no nos olvidemos, ¿ya? Déjenme un momentito más ir a la pizarra anterior para que podamos terminar con algunas adicionales ahí y ahí me van a poder preguntar sus consultas. Ok, aquí ya hemos visto esto. Ok, bueno, en la plataforma virtual, que por cierto ya está disponible, van a poder encontrar todo el material, el diagnóstico, las autoevaluaciones. Por favor, vayan avanzando porque esos son como prácticos, ¿no? Hoy entré en la mañana y está una belleza, está rápido, ¿no? Ese era su objetivo. Se han cambiado de servidores para que nos hagan nos faciliten el trabajo, ¿no es cierto? Que era lentísimo y todo eso. Bueno, ahora con el cambio que hicieron, van a ver, va a estar una belleza la plataforma. Eso esperamos, ¿no? Por lo menos el día de hoy estoy muy contenta porque hice todo muy rápido. Entonces, vayan entrando y vayan avanzando, ¿ya? Acuérdense que si bien hay un práctico antes de cada examen, también sus autoevaluaciones que están después de cada tema son evaluados y son parte de la ponderación del final del semestre, ¿no? Son prácticas, ejercicios que igual van a ir resolviendo. Bueno, acá hay algunas aclaraciones sobre la ley de Morgan, creo que yo ya expliqué algo. La ley de absorción también he tratado de explicárselas, ¿sí? La doble negación, la condicional, ¿sí? Bueno, ustedes en esto lo van a ir viendo en el apunte de la plataforma, ¿ya? Me voy a una, bueno, a veces van a aparecer algunas leyes y me preguntan, ¿no? Y me dicen, ay, esta ley, ¿por qué no la usa? Bueno, pasa de que son tantas y lo que he tratado de hacer es un conglomerado de esas leyes para utilizar como un tronco inicial. Pero si hay alguna ley que tú sabes que funciona, que está demostrada, no hay problema en que la ocupes. Lo único que les voy a pedir es que cuando resuelvan ejercicios, me las referencies con nombre, ¿ya? Porque lo más triste es que tú hagas un ejercicio y estés seguro que está bien, pero no me estés indicando con qué ley te estás apoyando. Es importante saber los nombres porque cuando resolvemos los ejercicios tenemos que indicar en qué ley nos estamos apoyando para ir avanzando al siguiente paso, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de por Sky. Esta es una ley no muy conocida. De hecho, de repente es similar a alguna otra que hemos visto antes, pero bueno, vamos a verla un poquito porque el anterior semestre, bueno, la consiguieron y me la pasaron y sí, era muy correcta, ¿ya? La de por Sky. Los conectores deben ser opuestos, ¿no? O sea, ahí estamos hablando otra vez, ¿no? Parece que me está hablando de la distributiva, parece que me está hablando de absorción, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces los conectores deben ser opuestos y la proposición externa, es la que está fuera del paréntesis, está negada dentro del paréntesis, dice, ¿sí? Entonces fíjense que esta yo se las expliqué en las leyes de la tablita anterior, por ejemplo, pero no con este nombre. Su nombre acá es por Sky, ¿no? Yo se los expliqué, déjenme ver acá, ¿dónde estás? Aquí, ¿sí? La proposicional, ¿sí? Ahí está.
Esa es la que ya les expliqué. Ahora, ¿qué dice la proposicional o la por Skype? Bueno, los conectores son opuestos y la proposición externa, la que está fuera del paréntesis, debe estar negada dentro del paréntesis. Entonces, miren, con otro nombre, exactamente la misma ley. Veámoslo acá, por ejemplo, dice P está fuera o, ¿no? No P y Q. Entonces, primero, los operadores, acá vemos, o los conectores, aquí es disyunción y aquí es conjunción. Entonces, son opuestos, cumple la primera. Ahora, tenemos una proposición externa, en este caso es P, y dice que adentro del paréntesis debe estar negada. Ahí está, no P, ¿no? Entonces, no P y P. Ahora, ¿a qué es equivalente? Bueno, es equivalente a la proposición externa, en este caso P con su operador, PO, ahí está, PO. Ahora, el que se va a ir es justamente el negado, ¿cierto? ¿Y quién va a quedar? Q, ahí está, Q. Entonces, esta misma ley por Sky, nosotros lo hemos visto en ejercicios anteriores como la proposicional. ¿Por qué? Porque el negado es el que se anulaba. ¿Se acuerdan que les ponía así una X? ¿Dónde estás? Aquí. El negado es el que se iba con su operador. ¿Y qué quedaba? P y Q. Ahí está, P y Q. O en el otro caso, el negado se va con su conector. Entonces queda P o Q. Ahí está, P o Q. Entonces, pues hay leyes que ramifican de acá con otros nombres, bueno, por los que los han construido de repente, pero en algunos textos lo tienen definido con otro nombre, ¿no? Entonces, aquí decía proposicional y para otros decía por Sky. Entonces, es importante que cuando hagan sus ejercicios ustedes referencien qué ley están trabajando. De esa manera va a haber claridad sobre el ejercicio que están resolviendo, ¿ya? Y hay que tratar de ser ordenaditos, ¿sí? Ordenaditos, acá ya no hay espacio para ser desordenados porque si ustedes no son claros al resolver los ejercicios de lógica, el resultado puede ser indeterminado, probable que esté bien, probable que esté mal, ¿por qué? Porque no está claro, ¿ya? Bueno, con eso ya podemos empezar a ver una serie de ejercicios. Bueno, en los últimos minutos vamos a hacer unos ejercicios. Quiero saber si hay alguna pregunta. Voy a leer el chat. No han puesto nada en el chat. Pregunto si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguna consultita antes de continuar? Nada. Bueno, hagamos unos ejercicios más, ¿ya? Toca ahora la última parte, que son puros ejercicios en función a la teoría que hemos visto, ¿ok? De estos ejercicios similares van a encontrar en el práctico o en la plataforma, ¿sí? Entonces, si tienen alguna duda, me van consultando. Vamos a empezar con esto. Dice, fórmulas proposicionales, combinación de proposiciones y conectores lógicos. Esa es la definición de una fórmula proposicional, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy especificando? Es porque todo el tiempo hemos hablado, ¿no? La fórmula proposicional, pero bueno, es importante que tengamos claro que cuando hablamos de una fórmula proposicional es la combinación de proposiciones y de conectores lógicos, ¿no? Ahora, hay dos formas, les había comentado, de resolver las tablas de verdad que le corresponden a una fórmula proposicional, ¿sí? Uno se le llama el método acumulativo, es el que ocupé en la primer parte del tema de hoy. ¿Se acuerdan cuando empezamos, hicimos un ejercicio? Y yo les dije, este es un método, y bueno, ese se llama método acumulativo, ¿sí? Es decir, hay que llenar la tabla para llegar al resultado final de esta fórmula en función a los resultados que vamos consiguiendo por grupos, ¿no? Agrupando partes de la fórmula proposicional. Básicamente eso hacemos, agrupamos partes de ello y vamos resolviendo. Hay otro método que se le llama paso a paso. Este no me gusta mucho porque es bastante largo, ¿sí? Este método paso a paso lo que hace es, uno por uno, cada proposición, cada expresión la va resolviendo de tal manera de que cuando llega al final, después de unos 15, 20 pasos, logra el resultado final. ¿Ya? Entonces, en este ejemplo, miren, acá tengo esta expresión o esta fórmula y acá tengo la misma fórmula proposicional, ¿sí? Acá van a ver que yo en estos pocos pasos lo voy a resolver. Sin embargo, en el método paso a paso, ¿sí? Lo resuelvo en
todos estos pasos, ¿vieron? Está un poquito más largo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro método antes de aplicar uno de ellos? Bueno, aquí lo primero es lo primero. Tengo 1, 2. Sí, en este caso solamente son 2 proposiciones, lo cual significa que 2 a la 2 es igual a 4, ¿no es cierto? Acá lo podemos esclarecer, ¿sí? Si son 2 proposiciones, entonces eso quiere decir que debo elevar el 2, que siempre es la base, ¿sí? 2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿por qué al cuadrado? Porque, bueno, esa es la fórmula que me va a definir cuántas combinaciones van a haber para esta fórmula proposicional. Entonces, igual a 4, esto significa, ¿esto qué significa? Significa que 4 combinaciones de falso y verdadero en total, ¿sí? Y se refiere aquí, ¿no es cierto? ¿Y cómo voy a hacer esa distribución de las 4 combinaciones? Acá les vamos a poner mal. La vamos a poner, ok, si son 4, voy a partir a la mitad, ¿no? 2 de verdad y 2 de falso, ¿sí? Eso ya lo hemos visto en la clase anterior, por eso no me preocupa verlo así medio fácil hoy, ¿ya? Pues tengo verdad y falso, ¿ok? Y como acá usé 2 de verdad, aquí la mitad de 2 es 1, por lo tanto aquí tocará verdad, falso, ¿no? Verdad, falso. Y listo. Con esto ya tengo, pues, las combinaciones posibles de falso y verdad entre P y Q. Ahora, ¿qué es lo que yo hago? Separar, ¿no? Agrupo partes de la fórmula proposicional y voy resolviéndolo por pedacitos, ¿ya? Entonces, en este caso, voy viendo, ¿no? Bueno, yo quisiera resolver primero esto que está con amarillo, ¿sí? Pero para resolver ello, necesito primero resolver el no P, ¿verdad? Entonces, aquí voy a decir, necesito resolver el no P, ¿sí? Y el Q ya está acá, y si yo resuelvo el no P, voy a poder luego resolver toda esta expresión. No P, entonces Q, porque ese es un condicional, ¿sí? Entonces estoy como que tratando de agrupar. Entonces puedo hacerlo de a pasos inclusive. Entonces aquí, ¿qué es no P? No P es, voy a irme a la columna de P, vamos a marcar para que no me pierda, ahí está. Voy a tratar de hacer la negación de P. Entonces, si es verdad, aquí va a ser falso. Como este es verdadero, ¿sí? Acá el resultado va a ser falso. Como este es falso, acá voy a poner verdadero y acá también verdadero. Entonces ahí está el no P. Ahora, como ya tengo construido el no P, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a hacer. Miren, lo voy a blanquear para no confundir. ¿Sí? Como ya tengo el no P, ahora necesito combinarlo con Q, pero con el condicional, ¿sí? Entonces, miren, ahí está. Lo voy a marcar todo eso para que quede claro que estoy utilizando. Entonces, ese amarillo va a ser no P condicional Q. Un poquito complicado porque están al revés, pero todavía podemos trabajar. Ok. El condicional te dice si el antecedente es verdad, el consecuente es falso, la preposición va a ser falsa, ¿ok? Entonces, voy a ver cuándo debe ser falso. El no P, voy a ir a no P, es esto. Voy a buscar dónde es verdadero. Este es falso, no me importa. Este es falso, no me importa. Esto es verdad, ¿cierto? Como esto es verdad, voy a preocuparme ahora de averiguar Q. Verdad con verdad va a ser verdadero, ¿cierto? Vamos con el siguiente. Esta es verdad. Y Q es también verdadero. Verdad con verdad es verdadero. Ah, entonces fíjense qué curioso. No tengo una situación en que no P con Q se haga falso. ¿Por qué? Porque para que sea falso, esta expresión de acá, tendría que encontrar verdadero y falso, ¿sí? Y aquí no me importa porque son falsos, lo que importa son los verdaderos. Este es verdadero. Ahora tengo que investigar si el Q, hay algún Q que sea falso para que la expresión sea falsa. No hay, pues porque este es verdad y este también es verdad. Por lo tanto, acá yo deduzco y digo, bueno, como no cumple ninguno de falso, todos son verdaderos, ¿sí? ¿Y qué estoy aplicando? Las tablas lógicas, ¿ya? Ahora voy a hacer lo mismo. Miren, ahora, como esto ya está resuelto, ¿sí? Entonces lo voy a desmarcar para que quede
otra vez blanquito. Ok, ya está. Vamos con el celeste ahora. Necesito el no P. El no P ya está, ¿no? Aquí está el no P. Entonces eso lo voy a marcar con celeste. Estoy buscando construir el celeste. Y también necesito no Q. A ese no tengo. Entonces acá lo voy a trabajar. No Q. Entonces, el orden en que lo vayas a hacer va a depender mucho de tu propia lógica. Yo voy así, entonces alguien puede ordenarse de otra manera, pero la cosa es agrupar las cosas de tal manera de que me sirva para lograr el resultado final, ¿ya? Y no Q, vamos a Q, entonces es negar todo lo que está aquí, ¿ya? Entonces, por ahora, lo que voy a hacer es marcar, marquémoslo así, como no tengo pizarrita de verdad, voy a marcarlo así, ¿ya? Entonces, ahí voy a trabajar, ok. Entonces, ¿qué pasa con la negación de Q? Como Q es verdad en la primera fila, este va a ser falso. Como el segundo es falso, va a ser verdad. Como este es verdadero, este va a ser falso. Como este es verdad, este va a ser falso. Ahí está. No Q se volvió... Inge, ¿sí? me siento un poco confundido sobre el tema de la Q. ¿En la Q no debería haber dos falsos? ¿Dónde está Porque ahí dice Q? verdadero, Aquí falso y dos tendría que verdaderos. ser falso, el Ya, último. ya. Buena pregunta, pero un poco tarde, ¿no? Debiste Te lo preguntarme escribí, más pero no antes. había cómo decirlo. Eso Sí, es que me sentí un pueden, poco perdido. pueden interrumpirme cuando sea algo como esto que él dice, ¿no? Fíjate que esta duda las ha arrastrado bastante tiempo, ¿no? Y puede ser incluso que tal vez yo me equivoque involuntariamente y eso significa volver a empezar. Pero en este caso no me preocupa la duda, porque estamos con tiempo. Ahora, pueden interrumpirme con el micrófono y definitivamente siempre me gusta porque me doy cuenta que me están siguiendo. Y si es algo que puede esperar, lo escriben en el chat, ¿ya? Eso vamos a hacer. Ahora, en lo que puntualmente le ha dicho es importante porque es la forma de armar las tablas de verdad. ¿Cómo armamos la tabla de verdad? Fíjense, todo viene de esta fórmula, ¿no? Yo miro primero la fórmula proposicional. Esta fórmula proposicional tiene P, Q, van dos, ¿no? Acá otra vez, aunque está no, pero igual es P, y este otro es Q, o sea, igual, es el mismo. Fíjate que solo tengo dos proposiciones en esta fórmula. No importa que esté negada, en el fondo solamente son dos. Entonces, de ahí viene. Lo que se hace es siempre agarrar el 2. Esta es como la base que siempre tomamos, ¿no? Fíjate, nunca va a cambiar, siempre es 2. Pero elevamos a la potencia, ¿sí? Del número de proposiciones que tenemos. Eso la clase anterior la habíamos visto un poquito más a fondo, ¿ya? Entonces siempre agarramos 2 y lo elevamos a el número de proposiciones que tengo. En este caso solamente son 2. El resultado del 2 al cuadrado es un 4. Significa que hay 4 combinaciones de falso y verdad sin ninguna repetición. ¿Sí? Debo realizar 4 combinaciones de falso y verdad. Ahora alguien me va a decir, ¿pero por qué es 2 esto siempre en la base? Bueno, porque en lógica tenemos solamente 2 valores de verdad, o falso o verdadero. Son solamente 2 posibilidades, de ahí viene ese 2. Ahora, ¿cómo logro esas 4 combinaciones de falso y verdad? Yo les he puesto una estrategia, ¿no? Tú agarras a P y agarras a Q en el encabezado y luego dices, bueno, tú tendrías que empezar a mirar, ¿no? Verdad con falso, falso con verdad y falso con falso. De memoria al final terminas aprendiendo todo. Pero si yo te doy 8 proposiciones, 2 a la 8, es pues, más, ¿verdad? Es un número bastante grande. Y eso significa que de esa cantidad bastante alta, tú tienes que buscar todas las combinaciones posibles entre falso y verdad sin repetición, que no hay repetición. ¿Qué significa eso? Que por ejemplo aquí dice verdad con verdad, acá yo diría, mira, verdad con falso, pero si yo por ejemplo pusiera otra vez verdad, ahí ya estoy repitiendo la combinación, no es válida porque ya está arriba, sí o sí tendría que poner verdad con falso, ¿cierto? Y luego al revés, ¿no? Falso con verdad, no es lo mismo por si acaso que este otro de acá, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque están en diferente orden.
Y el otro, falso. Y aquí, falso con verdad, ¿ok? Ahora, en este caso, aquí tenés razón, ¿sí? Aquí es tu duda, ¿verdad? ¿Quién me preguntó? ¿Quién me preguntó? No, no lo escucho. Fui yo. Ok, José. Aquí fue lo que decía, involuntario. Aquí sí está mal, fíjense. Verdad, falso con verdad, y aquí está repetido falso con verdad. ¿Cómo logro que nunca se repita? Haciendo de 2 en 2. Voy a volver a revisar. Mire, verdad con verdad, ¿sí? 2 verdad. ¿Por qué 2 verdad? Porque tenía que hacer 4 combinaciones. Entonces, ¿qué agarro? Ese 4 lo divido entre el 2 para la primera. 4 entre el 2 es 2. Entonces empiezo. 2 verdadero y 2 falso. Y listo, ya se acabó. Ya tengo las 4 filas. Pero ¿qué hago con Q ahora? Si aquí utilicé 2 de verdad, agarro esos 2 y lo vuelvo a dividir entre el 2. 2 entre el 2 da 1. Entonces quiere decir, verdad 1, falso el otro. Verdad el 1 y falso el otro. Pucha, acá fue un error de dedo. Falso el otro. Ahora sí, voy a revisar si cumple de verdad que he logrado todas las combinaciones diferentes. Miren, verdad con verdad con falso, falso con verdad y falso con falso. ¿Ok, Luis? Entonces, esa es la forma en que lo hacemos. Aquí fue un error de dedo, ¿no? Siendo que yo les dije, yo involuntariamente escribir B. Y esas son las cosas que quiero que ustedes, por favor, siempre me lo digan oportuno, porque me puede pasar, ¿sí? Fue involuntario. Ahora, al final siempre del ejercicio, lo volvemos a revisar. Esa va a ser una regla, ¿no? Revisar y darle una mirada, como cuando estábamos en el aula, ¿verdad? Siempre me iba atrás y miraba la pizarra a ver si había un error. Ok. Vamos a revisar entonces el efecto secundario, que ¿a dónde afectó esto? Esto ha afectado a esto, ¿no? Aquí decía no P, por lo tanto, no P, vamos a ver, no, este no está afectado porque esta es la negación de verdad, la negación de verdad es falso, la negación de falso es verdad, la negación de falso es verdad. O sea que esto ha estado bien, ¿sí? ¿Qué pasó con este? Este ya debe estar sufriendo, vamos a ver qué tanto le afecta. Dice no P, entonces Q. Entonces voy a buscar uno que diga verdadero en el antecedente y falso en el consecuente. ¿Cuál es el antecedente? No, este es un I. A ver, estoy chipada aquí. ¿Sí? Está bien. Verdadero en el antecedente y falso en el consecuente. Hay que buscar uno donde esté esa situación para decir que es falso. Entonces, no P con Q. Ok, no P, voy a buscar uno que sea verdadero y no P. Aquí es falso, no importa, falso, no importa. Este es verdadero, pero el Q que tengo es verdadero, entonces no importa, está bien. Ahora aquí, este es verdadero el antecedente y falso el consecuente. Ese sí va a afectarme, ¿cierto? No P, verdadero, y Q, falso. Entonces, verdad, entonces falso, ¿qué es? Falso. Uy, ahí hay que poner la corrección. Ese es falso. Entonces, ahí ya encontramos un falso. Ok, muy bien. Vamos al siguiente paso. Vuelvo esto a desmarcar para que no nos confundamos. Y este que estaba error, también lo voy a desmarcar. Ahora vamos a revisar el no Q. ¿Por qué necesito no Q? Porque ahora tengo que hacer esto, ¿no? Como necesito trabajar esta otra formulita que tenemos por acá, pequeñita, dice no P, ya tengo no P por acá, ¿sí? Entonces, esa está bien. Ahora, no Q, esa es la que no tenía, entonces acá estoy trabajando no Q, ¿sí? No Q, la negación de Q. Entonces ahí con rojito marqué Q para ir negándolo. Como esto es verdad, esto es falso, falso, verdad, aquí es verdad, acá será falso, aquí es falso, y ahora aquí está afectado, ¿no? Aquí ahora es verdadero. Perfecto. Ahora, ya tenemos parte, ya podemos construir este otro. Vamos a construir toda esa expresión. Esa es una conjunción, ¿no? Es una conjunción que está haciendo entre no P y no Q. Entonces ahí lo voy a marcar. Ya esta flechita ya no nos sirve más que para decir que estoy trabajando aquí. Ok, entonces ahora, la conjunción dice que ambos valores de verdad deben ser verdadero o decir todo verdad para que sea verdad, ¿no?
Entonces, veamos, ¿cómo es conmutativo? El orden no importa. Entonces, ya no es como la condicional. En la condicional sí importa el orden, porque habla de un antecedente y un consecuente. Entonces, en la conjunción ya no importa el orden. Entonces, simplemente me voy a fijar los celestes si son todo verdadero para que sea verdad. Aquí este es falso, no me importa. Este es falso, no importa. Este es verdad y el otro es falso, no importa. Este es verdad y también esta es verdad, por lo tanto aquí el valor de verdad va a ser verdadero. Y el resto de los casos va a ser falso. ¿Por qué? Porque uno de ellos es falso y por eso lo hace falso. Ya está. Entonces, el método acumulativo, ¿vieron? Es sencillo porque vas construyendo por pedazos el resultado final. Ahora, ¿qué toca? Este es el equivalente, ¿no? Entonces, ahora toda esta fórmula es la que voy a poder calcular porque ya tengo las partes, ¿no? Teniendo las partes, calculo el todo. En realidad, esa sería la estrategia, ¿sí? Y, por ejemplo, acá vamos a dejar marcadito, voy a desmarcar todo otra vez. Vamos a desmarcar todo. Y ahora, con celeste, vamos a marcar P y no Q. Ahí está. Este va a irse con celeste. Y con amarillo, no P, entonces Q. Esto es lo que tengo por acá, ¿no? Entonces, hay que marcar porque a veces uno pierde el hilo. Y eso vamos a marcar con amarillo. Entonces, como es un condicional, leyendo las tablas o las leyes de las tablas de verdad, me dicen que va a ser verdadero siempre y cuando el del lado izquierdo sea igual al del lado derecho. Si ambas son verdaderas, va a ser verdadero. Si ambas son falsas, también va a ser verdadero, ¿no? Entonces, ese es el de equivalencia. Revisemos dónde son iguales. Verdad con falso, no. Verdad con falso, no. Verdad con falso, no. Falso con verdad, no. ¿Sí? Entonces lo que estoy observando es que nunca se ha dado de que ambas sean iguales, ¿no? En ningún caso. Por lo tanto, aquí todo es falso, ¿sí? Entonces diríamos nosotros que me está saliendo que el resultado es todo falso. En este caso, ese sería el procedimiento acumulativo para encontrar el valor de verdad, ¿no? De esa fórmula proposicional, ¿ya? Ahora, el método paso a paso no me agrada mucho porque es bastante tedioso. Voy a explicarles cómo funciona, ¿sí? Y ya ustedes van a ver que de verdad no estoy segura por qué lo han inventado así tan moroso, ¿ya? El problema es que es muy moroso. Déjenme un ratito activar esto. Esto se ha quedado, esta ventanita, raramente ahí no me la puedo sacar. Y me tapa todo. Déjenme ver si volviendo a compartir pantalla de repente. Ahí, ok. ¿Qué pasa con el paso a paso ahora? En el paso a paso, ¿sí? Miren, si tendríamos la misma expresión, ¿no? Entonces, miren, P, Q, hasta ahí no hay novedad, pero ahora miren lo que hace. Dice, bueno, hay que calcular de P, la negación de P. ¿Y eso qué significa? Bueno, ahí vamos a empezar un poquito. No lo voy a hacer completo porque nos va a atrasar mucho y bueno, la verdad que no me agrada este método. Entonces, vamos a empezar. Verdad, 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 falso, ¿sí? Falso, verdad y verdad, verdad, ¿sí? Entonces, esos son los valores de verdad de las 4 combinaciones posibles que habíamos mencionado anteriormente, ¿ya? Ok, ahora, aquí por ejemplo dice, hay que separar cada ítem, miren, es como agarrar negación, miren, ahí está negación, P, ahí está P, condicional, condicional, es como que cada uno de los elementos de la fórmula proposicional va a tener su columna, ¿sí? Cada uno, fíjense, cada uno tiene su columna, hasta terminar. ¿Y dónde va a estar el resultado de toda la evaluación que se va a hacer?
va a estar en el operador principal. El operador principal de toda esta fórmula proposicional es justamente ese que marqué con amarillo, ¿sí? Ahí está, es la bicondicional. Entonces yo voy a ver dónde está la bicondicional y justamente está acá. Por lo tanto, yo voy a asumir que en esta columna central es donde va a estar el resultado que hemos encontrado en el punto anterior, porque es el mismo ejercicio, ¿ya? Un poquito para que entiendan es que agarras, por ejemplo, acá dice, bueno, primero P, necesito a P. Entonces, todo esto que dice en P, lo tengo que copiar otra vez aquí, ¿sí? Ahí está, verdadero, verdadero, falso, falso. Ahí está. ¿Y qué dice aquí? No P. Entonces, es la negación del P que está al ladito. Entonces, ahí va a venir falso, falso, verdad y verdad, que es la negación de este, ¿sí? Entonces, así funciona. Como ya tengo esto, ¿sí? Ya tengo esto calculado. A ver. Ahora me tengo que preocupar de este operador, pero este operador necesita que esté resuelto el Q. El Q está vacío, ¿no? Entonces voy a ir a buscar Q. Bueno, Q dice que ahí es verdadero, falso, verdadero y falso, ¿sí? A ver. Otra vez, chicos, acá creo que equivoqué, ¿no? ¿Verdad, verdad? Uy, sí. En el último, Inge, es falso. Ese, ¿verdad? Falso, falso, el último. Sí, ¿no? ¿Verdad, verdad? Sí, Y en el último. ahí, ¿sí? Exacto. Creo que en el chat ya estaban reclamando. Déjeme ver. ¿Verdad, verdad? Falso, falso. ¿Verdad, falso? ¿Verdad, falso? Ahora sí. Vamos a revisar la negación otra vez del P. El P tenías verdad, verdad, falso, falso. Y su negación, falso, falso, verdad, verdad. Ok, esto está bien. El condicional no lo podemos hacer porque nos falta Q. Entonces Q, me tengo que copiar esta columna a este lado, ¿sí? Verdad, falso, verdad, falso. Entonces ahora sí ya está bien. Ok, ahora el condicional. ¿Qué dice el condicional? Que debe ser verdad el antecedente y falso el consecuente para que sea falsa, ¿verdad? Y lo demás es verdadero. Entonces voy a analizar los antecedentes que sean verdaderos. Este tengo verdad y este tengo falso. Ah, bueno, aquí verdad con falso es falso, ¿sí? Y el resto de los casos que es verdadero. Ahí está verdad, verdad y verdad. Listo. Ok, entonces esa es lo importante de resolver esta Inge, parte. pero ahí no sería cuando la negación, o sea, la negación del... Ahorita lo reviso, ya, ahorita lo reviso. Creo que me he equivocado de columna, ¿sí? Acá, sí, tienes razón, tienes razón. Voy a marcar con colores para que otra vez no haya ese error, ¿sí? Fíjense, PQ, esto está bien, acá P, verdad, falso, está bien, acá tengo la negación de P, está perfecto, acá tengo Q, le estoy revisando con la columna de Q, ok, y ahora, el condicional que tengo que armar es este, ¿sí? No P, ni el condicional Q. Voy a irme a revisar ese no, y era eso lo que reclama su compañero, es esto, ¿sí? La negación de P es esto. Entonces, lo mejor que voy a hacer es marcarla para que no se desvíe. Entonces, tengo que trabajar S con el Q. ¿Sí? Ahí está. Ok, ahora, la condicional que dice que el antecedente debe ser verdadero para que, y el consecuente falso para que sea falso. Entonces voy a ver dónde es verdadero. Aquí esto es falso, falso. Aquí este es verdadero y el otro es verdadero. Entonces no importa, este es verdadero y este es falso. Ah, sí, aquí va a ser el único caso, ¿no? ¿Verdad? Entonces falso, el resultado es falso. Y el resto de los casos es verdadero, ¿sí? Por eso no me gusta este método acumulativo, porque de veras que se hace tan amplio que luego uno termina confundiendo las columnas, ¿no? Y peor si estás en papel, pues, ¿no? Es más, hay que concentrarse bastante, ¿no? Para no equivocarse. Y es muy largo, la verdad que por ese motivo no lo ocupo. Ok, ahora nos vamos, ya terminé. Es importante recordar que esto es esto que está por acá, ¿sí?
esta condicional. Entonces lo voy a marcar de un colorcito para que me acuerde y no me olvide. Ahí está. Eso es esto. ¿Sí? ¿Qué más necesito? La bicondicional todavía no la puedo calcular porque necesito su lado derecho. Entonces va. Fíjense, tenés no de P. Necesito el P otra vez. Bueno, el P otra vez lo voy a copiar, ¿vieron? Por eso es que nos gusta, ¿no? Verdadero. Lo voy a copiar, verdadero, falso, falso. Ahora, la negación de P va a ser falso, falso. La de falso va a ser verdad, verdad. Entonces ya tengo la negación de P. Ahora, ¿qué pasa con Q? Aquí necesito Q también. Otra vez voy a ir a la columna de Q, voy a copiar. Q tiene verdad, falso, verdad y falso. ¿Sí? La negación de Q la necesito, sí, porque estoy tratando de armar esto, ¿sí? ¿Cuál es la negación de Q? Si esto es verdad, esto va a ser falso, verdad, falso, verdad. Ok. Ahora ya tengo la negación de P y la negación de Q. Entonces vamos a ver. Esta es la negación de P, ¿sí? La voy a poner con un color celeste, la negación de P. Y la negación de Q es esto, ¿sí? Esto de acá es la negación de Q. Volvemos a revisar, negación de P, negación de Q. Ahora yo eso tengo que unirlo con la disyunción, o conjunción, perdón, ¿sí? Esta es una conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Que todo debe ser verdad para que sea verdad. Entonces, miren, falso, falso, no importa, falso, verdad, no importa, verdad, falso, no importa, verdad, verdad, sí, es verdad, verdad, es verdad, ¿sí? Y el resto de los casos es falso, falso, falso. Entonces, con eso ya tengo la conjunción. Con esto ya lo puedo desmarcar y decir ahora que esta conjunción era el operador principal que necesitaba para esta expresión, ¿verdad? Es esta expresión lo que tengo en esa conjunción que tengo resuelta. Ahí está. Ahora necesito construir el amarillo, que es la bicondicional, ¿sí? Y eso lo voy a hacer trabajando la columna verde, ¿no? Trabajando la columna verde con la columna celeste, ¿sí? Y ahí ya voy a lograr, ¿no? A ver, ayúdeme a recordar. La bicondicional, ¿cuándo es verdadero? ¿Cuándo es verdadero la bicondicional? ¿Se acuerdan? En el chat me están respondiendo. La bicondicional es verdad cuando ambas son iguales. Si ambas son verdadero, va a ser verdadero, ¿sí? Si ambas son falso, también va a ser verdad. Entonces, acuérdense que la bicondicional es como equivalencia, ¿no? Entonces, de ahí se puede uno recordar, ¿sí? Veamos. Verdad, falso. Esto va a ser falso. Verdad, falso. Voy a continuar con falso. A ver. Falso. A ver. Ahí está, falso, verdad, falso, 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 verdad, falso. Entonces, lo que estamos viendo que acá todo salió falso, ¿sí? Entonces, ese es lo que llamamos nosotros un valor de verdad, ¿no? Completamente falso. No tenemos ni uno de verdad. Y si comparamos con el anterior, nos está saliendo idéntico, ¿sí? Es el mismo resultado, ¿sí? Ahí está, ¿dónde está el resultado final de la bicondicional? Aquí está, ¿vieron? Todo falso, ¿sí? Y acá estamos viendo que también acá me arrojó todo falso, ¿ok? Entonces, ya ustedes tienen que ver qué método es mejor. Acá me parece que repetimos mucho, ¿no? Me parece más corto agrupando y sacando los resultados. Pero es muy importante también lo que observó su compañero. Denle siempre doble mirada a cómo están dejando la combinación de falso y verdad en las proposiciones, ¿ya? Acuérdense que si ya son 3 proposiciones, estamos hablando de 2 al cubo, en este caso van a ser 8, ¿sí? 8 combinaciones posibles, ¿no? ¿Y cómo harían esas 8 combinaciones posibles? Pues 4 para la primera proposición, 4 de verdad y 4 falso, ¿verdad?
para la segunda proposición, ¿qué harían? 2 de verdad, 2 falso. 2 verdad, 2 falso. 2 verdad, 2 falso. Y para la tercera proposición, ¿qué harían? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y para adelante, ¿cierto? Entonces, de esa manera va a ir saliendo siempre, ¿ya? Entonces, la técnica siempre va a funcionar. Ok, para terminar, antes de esto, ajá. Ok, vamos a terminar con esto hoy, nos faltan 2 minutitos. Miren, este ejercicio es bien clásico. Te están pidiendo encontrar los valores de verdad de P, Q, R y S, de estas proposiciones. Acuérdense que una proposición es una oración de la cual se puede decir que es falso o verdadero, ¿no es cierto? Entonces, es básicamente una afirmación en función a una variable. Luego vamos a volver a hablar un poquito más de ese tema. Por ahora, recuerden que PQ no solo son letras, son verdaderas oraciones de las cuales se puede decir si es falso o verdadero, ¿ya? Entonces, aquí me están pidiendo encontrar los valores de verdad de ellas, sabiendo que el resultado de toda esta expresión, por ejemplo, me da falso. ¿Cómo yo voy a saber qué vale P, Q, R y S si yo solamente sé el resultado? Hay que utilizar un poquito la lógica, las leyes que hemos visto, ya un poquito de los conceptos de las tablas de la conjunción, la disyunción, la condicional, etcétera. En eso nos tenemos que basar. Entonces, el consejo es lo siguiente: analizar la expresión que te están dando o la fórmula que te están indicando y de ella ir desglosando lo que tú puedes asegurar que tiene un valor de verdad, porque hay partes de la fórmula que de seguro tú puedes claramente decir esto es falso o esto es verdadero, porque el objetivo es decir P vale tanto, Q vale tanto, R vale tanto y S vale tanto, ¿ya? Entonces vamos a irnos tratando de deducir lo que se pueda. A ver, acá por ejemplo, no P y Q. ¿Y eso qué valor va a ser? ¿Sí? No P y Q. Voy a recordar un poquito. Me han ayudado marcando con celeste el operador principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta condicional es el operador principal y me está diciendo que el resultado de aplicar esta condicional es falso, me están diciendo en pocas palabras, ¿no?, que el antecedente tuvo que ser verdadero y el consecuente tuvo que ser, ¿qué cosa? Falso. ¿Sí? Porque solamente hay esa posibilidad de que esto sea falso. Cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso, el resultado es falso. Entonces, estoy tratando de deducir. Con esto, ¿qué es lo que ya estoy segura en este momento? Que no P, ¿sí? No P, conjunción Q, es igual a ¿qué? Verdadero. ¿Sí? Yo ya sé que esta expresión es verdadera. Ahora voy a recordar un poquito cómo es la conjunción. ¿Qué nos decían de la conjunción? Va a ser verdadero si todas sus proposiciones son verdaderas. Con esto yo sé que para que haya salido verdad, esto tiene que ser verdadero y esto también tiene que ser verdadero. Por lo tanto, el resultado va a ser verdadero. ¿Y qué yo sé con esto? ¿Sí? Aquí vamos a hacer como unos separadores para que nos demos cuenta de todas las deducciones que estoy haciendo, ¿sí? Con esto yo he descubierto también algo, ¿sí? He descubierto que, ¿no es cierto?, no P, ¿sí? No P, tiene que ser pues verdadero, ¿cierto? También he descubierto que Q también tiene que ser verdadero, ¿cierto? Entonces, si Q es verdad, está bien. No Q es verdad. Al ser no Q verdadero, también puedo deducir, no P, puedo deducir que P, ¿no? Si no P es verdadero, P tiene que ser, ¿qué cosa? Chicos, si aquí sabemos que no P es verdadero, P es falso, ¿verdad? Es falso. Muy bien, muy bien. Ya estaba preocupado. Es falso, perfecto. Entonces, de esa manera estoy deduciendo. ¿Qué me falta deducir? Ya tengo el valor, miren, de P
Ya tengo el valor de Q. Me falta el otro lado, de esta parte. Ok, hagamos la última deducción. Estos ejercicios son bien desafiantes a veces, porque te hacen pensar, ¿no? Porque tienes que buscar la forma de combinarla, de verla, de acá, de allá, entonces ir deduciendo lo que se puede. Entonces, mi consejo es revisen y lo que se les dé luz, de que sepan, empiecen por ahí. Y de a poco se va a ir abriendo más, y van a ir terminando de concretar todo el ejercicio. Nos falta no ere, ¿sí? No ere condicional de S. Y me están diciendo ahí que eso debe ser falso. ¿Sí? Ahora, pero para que esto sea falso, fíjense que es una condicional. Significa que el antecedente debe ser verdadero y el consecuente debe ser falso. Esta es la única forma, según las tablas lógicas, de que el resultado sea falso. ¿Sí? ¿Verdad? Condicional falso. Entonces, yo con esto yo ya sé que no ere, ¿sí? Es verdadero, ¿no es cierto? Y también sé que S es falso. Por lo tanto, S está bien, ¿no? S está bien, pero ¿qué pasa con no ere? No, el R, por lo tanto, si no eres verdad, el R va a ser falso, ¿cierto? ¿De dónde estoy sacando esto? ¿De dónde estoy deduciendo que el R es falso? Estoy deduciendo de acá, porque no eres verdad, entonces eres falso. Y ahora sí, ya tengo todos los valores de verdad, ¿sí? Todo lo he deducido de ahí. Yo ya sé que, vamos a barrer los resultados, yo ya sé que Q, ¿sí? Q es verdad. Yo ya sé que P es falso, ¿sí? Estoy tratando de ver arriba, recuperar de lo que hemos hecho. Ya sé que S, ¿sí? S es falso, ¿sí? R, ¿sí? Es falso también, ¿sí? Entonces ya he deducido los 4 valores de verdad, ¿no es cierto? Para que el resultado sea falso en esta fórmula proposicional que me han pedido, ¿no? Entonces, de esa manera se pueden hacer las deducciones. En la plataforma van a haber más ejercicios de ese estilo, ¿sí? Y definitivamente, aunque ustedes lo vean difícil, siempre vayan y miren qué es lo que pueden deducir, ¿no? Y apóyense siempre en las tablas, ¿sí? Para lograr esa deducción. Bueno, la siguiente clase vamos a seguir trabajando con ejercicios. Esta parte es un poco larga porque están las fórmulas y hay que explicarlas, ¿no? Ya se entiende que este tipo de ejercicios vas a ir trabajando más con el auxiliar. Yo solamente estoy picando 1 o 2 de los más importantes para que puedan llegar a la hora de practicar con el auxiliar de una manera más flexible, ¿ya? Por ahorita todavía no está el auxiliar, sin embargo, ni bien se sepa quién es, ya yo les voy a contactar para que se nivelen con él la parte de ejercicios. ¿Listo? No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Quedó todo bien? Muy bien, ahora ya han empezado a hablar más. En esta materia, los ejercicios de lógica sobre todo, hay que concentrarnos mucho. Entonces, un dedito que yo en vez de S escriba R, ya cambia el ejercicio. Entonces, ayuda mucho cuando ustedes están ayudando, ¿no? A corregir. Entonces, yo trato de volver siempre atrás e ir viendo el resultado para ir corrigiendo oportuno en caso de que haya habido ese pequeño error de hace un momentito, ¿ya? Bueno, me gustó mucho la clase de hoy. Espero que la siguiente hagamos más ejercicios y podamos seguir avanzando. ¿Ya, chicos? Nos vemos entonces el viernes, ¿no? A las 18:15 voy a tratar en punto de mandarles el enlace. Vamos a estar utilizando, por cierto, este mismo enlace, ¿ya? Si hay algunos problemas de interferencias externas, ahí voy a ir cambiando el enlace y la contraseña de acceso. Pero por ahora, este enlace vamos a conservar como el de todas las clases, ¿ok? Entonces, de a poquito ya no lo voy a ir mandando. Ustedes ya saben que con este enlace se pueden conectar de manera directa. ¿Listo, chicos?
Ok, no sé si alguien quiere comentar algo antes de irse para que nos despidamos. ¿Sí? Bueno, entonces ha sido un gusto, chicos, trabajar el día de hoy con ustedes. No se olviden en el chat. ¿Qué tienen que escribir en el chat? Buenas tardes, ¿no es cierto? Para que registre el sistema su nombre para la asistencia, ¿ya? Entonces no se olviden de eso antes de irse. Escriban buenas tardes, porque si no van a quedarse sin asistencia el día de hoy, ¿ya? Entonces nos vemos el viernes. Nos toca trabajar más ejercicios. Tenemos que llegar a inferencia lógica ya el día viernes, ¿no? Estoy tratando de ir a toda mecha porque estamos un poco atrasados, ¿listo? Pero de todas maneras, chicos, un gusto la clase de hoy. Nos vemos el viernes.